¿Ya me escuchan? Qué alegría tenerlas aquí a todas ustedes. Siempre es una bendición, ¿verdad? El poder orar unas por otras, ese amor entrañable que Dios nos permite. Y pues por la misericordia de Dios, un día más, aprendiendo de su palabra, Dios enseñándome más, hablando mucho a mi corazón. Y el anhelo de mi corazón, la oración, es que también lo sea en la vida de cada una de ustedes. Pues seguiremos aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Algunas de ustedes ya vieron la invitación, ¿verdad? Que es Elizabeth, una mujer con grandes virtudes. Hoy vamos a aprender mucho de ella. Por favor, les pido que me acompañen a abrir su Biblia en Lucas 1, por favor. ¿Ya lo tienen listo? Vamos a comenzar a leer nuestro texto base, que es en Lucas 1:5. ¿Me acompañan a leerlo, por favor? Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. El 6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué les parece si me acompañan a hacer una oración? Padre Santo, una vez más estamos delante de tu presencia, con un corazón dispuesto, un corazón contrito, humillado, un corazón que anhela más tu presencia gobernando por completo nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Yo te ruego que sigas obrando en la vida de cada una de mis hermanitas que están aquí presentes y aún las que en esta ocasión no pudieron acompañarnos de manera física. Que tú nos lleves a niveles más profundos en el conocimiento de tu palabra, que podamos crecer y conocerte más, anhelarte más y ser mujeres sabias, mujeres grandemente utilizadas por ti. Queremos poner este tiempo en tus manos. Yo te ruego que hables a lo más profundo de nuestro corazón. Tú nos conoces, sabes de qué tenemos necesidad, sabes cómo nos sentimos y en ese amor que tú nos muestras, yo te pido que hables a nuestros corazones, que la palabra traiga vida y consuelo y fortalezca, restaure si es necesario. Usa mi vida para hablar con verdad, con sabiduría y con denuedo. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, meditando en esta enseñanza, orando y yo preguntándole a Dios qué es lo que Él nos quería enseñar, cómo podíamos seguir aprendiendo de esta mujer, venía a mi mente una alabanza. Y es algo que yo agradezco mucho a Dios porque es algo hermoso que Dios me permite experimentar en la presencia de Dios cuando yo estoy orando a Él, cuando estoy clamando a Él, y para mí es una manera en la que Él me habla, porque de repente empecé a tener este canto en mi corazón, empezaba a meditar en Él, empezaba a deleitarme en Él y pensaba en mi vida, ¿no? ¿Cuántas veces yo he levantado este canto al Señor y cuántas veces verdaderamente lo estamos viviendo? Y vamos a aprender mucho de la vida de Elizabeth, pero me gustaría compartirles un poquito de la letra de este canto, que yo estoy segura que muchas lo van a recordar. El canto se llama Tu voluntad aceptaré. ¿Se acuerdan de él? Que dice así. No se los voy a cantar, no tengo ese don. Les voy a leer la letra. Dice, tu voluntad aceptaré, eres soberano Dios. Tú sabes lo que me hace falta, tú sabes lo que necesito, solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar, quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser.
En tus manos, Señor, tómame como barro, moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, mi Señor. Y me deleitaba verdaderamente meditando estas palabras de este versículo, apropiándolas a mi vida. Y al leer los 80 versículos que se vienen narrados en Lucas 1, del 1 al 80, que es donde vemos la vida de Elizabeth, la esposa de Zacarías, me la imaginaba viviendo este canto. Toda su vida resumida en estas palabras de alabanza que hoy tú y yo podemos cantar a Dios con libertad. En este momento pensaba, ¿cuántas veces hemos levantado este canto a Dios? Pero ¿cuántas veces lo hemos vivido de una manera verdadera? Y me preguntaba, ¿verdaderamente aceptamos la voluntad de Dios? Porque sabemos que Dios es soberano y nada, absolutamente nada escapa de su control. ¿O pensamos eso solo mientras estamos bien? Mientras estamos en bonanza, en paz, en felicidad y gozo. O donde no hay escasez ni tribulación o pruebas que pasar. ¿Cómo estamos nuestra vida delante de Dios, verdad? ¿Cuál es la condición de nuestras vidas? Y puede haber infinidad de cosas que nos pueden llevar a no tener paz, a no tener gozo, a no aceptar la voluntad de Dios, porque se contrapone a nuestras necesidades, a nuestros pensamientos, a nuestros anhelos, y podemos estar en esa lucha, ¿verdad? De no aceptar la voluntad de Dios. El decir, tú sabes lo que me hace falta, tú sabes lo que necesito, y entonces poder descansar completamente en esas palabras. Es un anhelo, es un deseo que pudiera tener en mi vida en estos momentos, pero ante eso se sobrepone el decir, tú sabes lo que necesito en estos momentos de mi vida o lo que me hace falta. Por tanto, si lo tengo es porque lo necesito, y también si no lo tengo es porque vamos a ese entendimiento de que sencillamente no lo necesito, o por lo menos no en este momento de mi vida, pero es estar confiadas en que mi vida está en las manos de Dios, mi necesidad está en las manos de Dios. Tener la certeza tal que así, sea cual sea la situación que estemos llevando, no me robe la paz, o el contentamiento, o el gozo, o peor aún, yo lo pensaba, ¿verdad? Llegar a tener actitudes que nos lleven a transgredir o a desobedecer los mandamientos de Dios. Y pensaba de verdad detenidamente en cada una de estas palabras y me imaginaba la vida de Elizabeth envuelta, no un día, no dos, sino su vida envuelta en estas palabras. Tener ese ferviente deseo en lo más profundo de nuestro corazón y decirle, quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. Es decir, ser llenas del Espíritu Santo. Porque cuando nosotras estamos siendo gobernadas por Dios, porque estamos siendo llenas del Espíritu de Dios. Y con humildad decirle, no tengo nada más que ofrecerte, como este canto tan precioso, ¿verdad? Pero lo que tengo, todo mi ser te lo doy, sin reservas. Todo, tal cual, ¿verdad? En tus manos, Señor, tómame, bajo tus alas quiero estar, bajo tu protección, bajo tu cuidado, sabiendo que nada va a pasar en mi vida que tú no quieres que pase. Pero si pasa algo que me atemoriza, algo que me pueda llevar a perder la paz, a perder el gozo, ir inmediatamente al refugio de Dios y decir, Dios mío, mi vida está en tus manos, tú eres soberano, ¿verdad? Y no hay nada que temer. Y meditando en todo esto, yo lo veía con mi pequeña, la grandecita, porque se me hace muy bonito ver la inocencia de ellos, ¿verdad? Ver la fe tan pura que ellos pueden llegar a tener. Y hay un canto que yo les enseñaba a ellos, que es que dice, no temeré, no. Dice, no temeré porque Dios está conmigo, Él me cuida y Él me ama. Y en repetidas ocasiones, por ejemplo, darles un ejemplo, está lloviendo y vienen los truenos, viene corriendo a mí, mami, me asusté.
Entonces le digo, no, mi amor, no hay nada que temer. ¿Te acuerdas del canto que le hacemos a Dios? Y ya le empiezo a recordar el canto y me dice, sí. Pero se me hace algo tan hermoso porque en ese momento es como, sí, no hay nada que temer, y se dispersa su temor. Es como me refugio en esas palabras y digo, no hay nada que temer, y lo recuerda, ¿no? Y se apropia de eso. Pero yo veía en ella esa facilidad de creer en esas palabras, de decir, no hay nada que temer porque Dios me cuida, porque Él me ama en todo tiempo. Y para mí misma lo pensaba y venían las mismas palabras de Jesús en Mateo 19:14. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y meditando en estas palabras, en esta alabanza, yo decía que seamos como niños, que podamos creer sin dudar, sin cuestionar, sin prejuicios, sin anteponer mis temores, ¿verdad? Cuando Dios te dice, yo estoy contigo, no tienes nada que temer, estás en mi cuidado, soy soberano, soy todopoderoso, y lo que pase, pasa porque yo lo permito, y lo que deja de pasar también es porque yo lo permito y está en mi cuidado. Y entonces, sí, no hay nada que temer, y verdaderamente experimentamos esa paz, esa confianza de no tener miedo, o lo que sea que nos pueda estar turbando o preocupando o quitando esa paz. Porque en ellos hay inocencia, hay pureza, y Dios quiere que creamos tal como lo hace un niño. Y la alabanza que les mencionaba continúa diciendo, en tus manos, Señor, tómame como barro, moldea mi ser. Todo lo que estorbe, todo aquello que pueda estar estorbando en mi vida, quitaré. Haz de mí lo que quieras, mi Señor. Qué canto tan hermoso podemos levantar a Dios, ¿verdad? En acción de gracias, en alabanza. Y quise mencionar esta introducción desglosando un poquito las palabras de esta alabanza, porque al llegar a ser mujeres con grandes virtudes, como lo vamos a aprender en la vida de Elizabeth, no es algo mágico, no es algo espontáneo o algo que lo creo y ya, no, es algo que se va trabajando, es algo en lo cual vamos creciendo, es algo en lo cual vamos añadiendo mayor virtud, ¿verdad? Y es al nivel al cual Dios nos quiere llevar, no conformarnos a este mundo, sino ir creciendo, ir añadiendo, ir conociendo más a Dios. Mismas mujeres que Dios quiere seguir formando en ti y en mí, y encender ese fuego cada día, cada momento, porque Él nos conoce y Él sabe que si nos apartamos del fuego de Dios, es como ese carboncito. Mientras estamos juntos, fervientes, en oración, en comunión con Dios, en leer su palabra, vamos a tener la seguridad de que va a permanecer ese fuego encendido en nosotras, del Espíritu Santo, esa llenura. Pero nos apartamos y ¿qué pasa? Se va a apagar. Ese carboncito se va a apagar porque por sí solo no puede darse vida, no puede encender ese fuego, necesitamos la llenura de Dios. Entonces, vamos a ir comprendiendo más esta enseñanza que Dios preparó para nosotras con tanto amor, tomadas de estas palabras. Yo les pido que las recuerden, que las apropien y al final las vamos a cantar a Dios, ¿verdad? Con un entendimiento no intelectual, sino una condición profunda en el corazón. Y vamos a continuar leyendo y vamos a ir mencionando algunas virtudes que yo pude escudriñar un poquito más en la vida de Elizabeth de acuerdo a estos textos sin caer en especulaciones, sino vamos a aprender lo que Dios nos está mostrando de esta mujer. Vamos a continuar leyendo en Lucas 1:6, que es parte de nuestro texto base. Y vamos a ir aprendiendo cómo es que cada una de estas virtudes se complementan entre sí, no están aisladas una de la otra, ¿verdad? Que nos llevan a experimentar la gracia de Dios de una manera integral y total en nuestras vidas. Y el resultado es ser cristianas de una sola pieza, es decir, sin reservas
o sin ese, ahorita sí, pero mañana no, ahorita estoy bien y mañana no. Yo lo pensaba en mi vida, ¿verdad? De decir, Señor, afírmame, quiero estar llena de ti, necesito más de ti. Y la virtud número 1 que vamos a aprender de Elizabeth es que ella es reconocida en la Biblia de generación en generación como una mujer justa. Lucas 1:6, la parte A dice, ambos eran justos delante de Dios. Y de acuerdo al diccionario o al significado en el diccionario de la Real Academia, la palabra justo o ser justa se define como alguien ecuánime, equitativo, imparcial o razonable, el cual es una gran virtud digna de querer tener, ¿verdad? Digna de apropiarnos de esta gran virtud. Pero como siempre, la Biblia lo lleva a un nivel más profundo. En el original del griego viene la palabra, el significado equitativo, pero se refiere en carácter. Ser equitativos o ecuánimes en una cuestión de carácter, no solamente intelectual, sino en personalidad, en nuestro carácter, en nuestra esencia, ¿verdad? Dice, por implicación, inocente y santo. A mí me llamaba la atención porque viene también denotado la palabra santidad con la justicia. Sin lugar a dudas, es una virtud que Dios demanda en nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios busca que seamos justos, que nos santifiquemos día con día. Él siempre va a tratar a nuestro carácter de manera en que estas virtudes, en este caso el ser justa, es algo que nos distinga, algo que digan, mira, ella es una persona que se distingue por ser justa. Y qué hermoso que se empiecen a denotar este tipo de virtudes en nosotras como hijas de Dios. Elizabeth manifestó una obediencia de corazón y por eso los llamaron justos delante de Dios. Mismo Jesús nos hace un llamado a ser justos delante de Dios, ¿verdad? En Mateo 13:43 lo pueden tener como referencia o me pueden acompañar a leerlo si gustan. Misma virtud que Dios nos lleva a esforzarnos por adquirirla más. Que no menospreciemos, ¿verdad? El poder ser justas y en esto agradar a Dios. Mateo 13:43. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque hemos sido llamados a ser luminares en este mundo, a resplandecer, a ser luz en medio de la oscuridad, de las tinieblas. Y por medio de este tipo de carácter, esta esencia en la cual Jesús va gobernando nuestra manera de ser, podemos ser luz en donde quiera que vayamos. La virtud número 2 que yo resaltaba en Elizabeth está ahí mismo en Lucas 1:6, pero en la parte B. Ella es reconocida como una mujer irreprensible. Dice la parte B de Lucas 1:6. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y yo pensaba, aunque la estamos tratando como una virtud, entre otras que voy a destacar o mencionar de la vida de Elizabeth, la palabra irreprensible conlleva mucho. Habla de una personalidad, de una esencia, de un carácter, de una integridad como hijas de Dios, ¿verdad? Palabras profundas y más allá de tener la aprobación en un grupo de personas o en las personas, es buscar la aprobación de Dios. ¿Qué tanto somos irreprensibles delante de Dios? Y me llamaba mucho la atención leer detenidamente este pasaje porque no dice en algunos mandamientos, ¿verdad? Dice, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.
No dice que cuando se sentía triste o desanimada, sino que dice en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y es, sin lugar a dudas, al nivel que Dios nos quiere llevar, experimentar su gracia. Ciertamente no podemos salirnos de este mundo, tendremos que seguir pasando pruebas, tribulaciones, enfermedades, pérdidas familiares, muchas situaciones. Pero ante todo eso, Dios quiere que tengamos la mirada en Él y que no perdamos de vista que esta vida es muy corta comparada con la eternidad que nos espera en la presencia de Dios. Que no sea parte de nosotras la meta por el cual estamos pasando toda la situación que Dios nos permita pasar, ¿verdad? Que siempre, ante todas estas situaciones, siempre tengamos presente, esta vida es pasajera, esta vida es muy corta. Voy a tener mi mirada puesta en el Señor porque tengo la esperanza de vida eterna. Al llegar al ser irreprensibles no es algo mágico o espontáneo, como se los mencionaba hace un momento. Es algo por lo cual vamos a seguir trabajando y va a ser hasta nuestro último respirar. No hay manera en la cual podamos llamarnos irreprensibles de manera espontánea. Es algo que se va trabajando día con día, en lo cual vamos añadiendo, en lo cual vamos creciendo, en lo cual vamos conociendo más a Dios, en lo cual vamos poniendo más la mirada en Él, vamos madurando espiritualmente, pero necesitamos tener bien claro este pensamiento, bien ancladas a esta promesa de Dios, para no movernos o tambalearnos, ¿verdad? Con situaciones que sin duda pueden llegar a hacerlo. Una persona irreprensible es aquella que no necesita ser corregida o amonestado, alguien que no es desaprobado con su actuar o pensar. Y ciertamente la única persona quien yo tengo como mi máximo ejemplo de ser irreprensible es Jesús. Nosotros no somos perfectos, humanamente podemos fallar, humanamente podemos tropezar, podemos caer, pero tenemos la esperanza en la cual decimos, lo reconozco, me he caído, he fallado, he flaqueado, perdóname Señor, dame fuerzas y me levanto y continúo, porque vamos a tropezar, pero la cuestión está en que Dios no quiere que nos quedemos en esa condición, sino que experimentemos su gracia, su fortaleza y continuemos en esta preciosa carrera, ¿verdad? Y seguir trabajando en buscar ser irreprensibles, porque cuántas anhelamos el carácter de Cristo en nuestras vidas, de una manera total, ¿verdad? Él es nuestro máximo ejemplo, pero necesitamos seguirnos esforzando. Y la única manera de lograrlo es siendo completamente gobernadas por Dios, llenas del Espíritu de Dios. Primera de Tesalonicenses, si gustan acompañarme a leer este pasaje, en el capítulo 5, versículo 21. Dice así, Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. El 22, absteneos de toda especie de mal. Y el 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos unas vestiduras. En el momento en que hemos creído en el sacrificio de Jesús, hemos sido revestidas con esas vestiduras santas, limpias, pero somos llamadas a mantenerlas en santidad, sin mancha, sin arruga, a buscar esa santidad día con día, ¿verdad? En la presencia de Dios. Es permitir que Dios tome control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestros temores, angustias, todo aquello que nos pueda estorbar para mantener estas vestiduras como Dios demanda que las mantengamos. Filipenses 2:12 también lo dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Eran palabras del apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en nuestra salvación con temor y con temblor. Es decir, llevar una vida piadosa e irreprensible delante de Dios. Y Filipenses 2:13 continúa diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es. Estamos en sus manos, somos sus hijas, siendo gobernadas por Él. Él es el que produce el querer como el hacer su buena voluntad. El 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. El 15 continúa diciendo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que como hijas de Dios, no es una opción el poder llegar a ser irreprensibles, es un mandamiento de Dios. El esforzarnos, el morir a mí misma cada día, cada hora, cada minuto, para que Cristo pueda crecer en nuestras vidas, siendo imitadores de su precioso carácter. Porque sin duda estamos viviendo una generación mala y perversa, pero ante todo esto somos llamadas a resplandecer como luminares en el mundo. Y yo lo he comentado con algunas de ustedes, muchas veces no vamos a tener la oportunidad de hablarlo con palabras, pero que nuestro carácter hable aún más que nuestras palabras, ¿verdad? Mucho más aquellos que aún no conocen a Cristo, porque somos llamadas a ser luminares ante tanta maldad en este mundo. Que nuestras vidas puedan reflejar a Cristo, a un Dios vivo, a un Dios verdadero, un Dios que ama a su creación, un Dios que ya lo dio todo por amor a ellos que aún no han recibido a Cristo como lo ha hecho por nosotras. Es una gran responsabilidad. No es nada más ya recibir la gracia de ser hija de Dios. ¿Qué estamos haciendo con tan precioso regalo que Dios nos ha dado? O muchas veces yo lo pensaba. Me pasaba mucho al inicio de cuando yo comenzaba a conocer a Dios. Tenía tanto el anhelo de que conocieran a Dios, de ser esa luz en medio de la oscuridad, de hablarle a mis compañeras en aquel entonces de la prepa o de la universidad, pero muchas veces mezclaba pensamientos humanos, pensamientos o filosofías, o trataba como de disfrazar para que lo recibieran, y yo decía, quizás sea la única oportunidad que tengan de recibir de la palabra de Dios, y yo la estoy desperdiciando en hablarle que se escuche bonito. No, porque no va a ser mis palabras las que traigan vida o transformen de muerte a vida, ¿verdad? Sino es el poder de la palabra de Dios. Pero de nada nos vale hablar la palabra de Dios si no va respaldado de un testimonio, de una vida piadosa, de una vida que verdaderamente manifiesta la llenura de Dios. Dios está hablando a mi corazón, trayéndome a mi mente todo esto y diciéndome, no desperdicies las oportunidades que te doy, porque ni yo sé si mañana vendrá para mí, o no sé si a la persona a la cual Dios me dice, háblale, compártele, da testimonio, vaya a tener otra oportunidad de recibir de la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad que tenemos al esforzarnos por ser irreprensibles. Al ser luz en medio de la oscuridad, a mostrar que hay esperanza en medio de la desesperanza, hay gozo en medio de la tribulación, porque sabemos que no sale del control de Dios. Y si pasa, es preguntarle a Dios, ¿qué propósito tienes para mí? ¿Estoy pasando esta enfermedad? ¿Estoy pasando esta situación? ¿Estoy pasando esta prueba? ¿Cómo te puedo servir? ¿Para qué lo vas a usar? ¿A qué nivel me quieres llevar en conocerte más, en experimentar tu gracia? Y de gracia, por gracia, porque la primera que recibimos ese poder de Dios somos nosotros cuando nos disponemos a Él, ¿verdad? Pero por gracia, Él nos permite después ser instrumentos para consolar, para llevar paz,
para llevar fortaleza, para llevar vida en donde no la hay, y es por gracia de Dios, es algo que Dios va añadiendo y es algo precioso que Dios nos permite experimentar como sus hijas. Entonces crecer, entonces ser más como Jesús y menos como nosotras mismas, para que poco a poco se vaya formando ese testimonio en el cual podamos llegar a ser irreprensibles. Y hay muchísimo, pudiera abundar mucho sobre cada uno de estos aspectos, cada una de estas virtudes. Yo las animo a que ustedes sigan tomando estas referencias, escudriñen más, le pregunten a Dios qué virtudes ya tenemos, qué virtudes nos falta por añadir o desarrollar, aún tomando ejemplo de esta mujer. La virtud número 3, que leyendo estos pasajes yo destacaba de la vida de Elizabeth, es que ella era una mujer que se ocupaba de las cosas de Dios. Acompáñame a leer Lucas desde el versículo 1:7, por favor. Dice así: pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y yo quise leer desde el versículo 7 y mencionar que ella era una mujer estéril, la cual no tenía hijo y era de edad avanzada, porque la Biblia la menciona versículos anteriores, como lo acabamos de leer, como una mujer justa e irreprensible. Es decir, que el no tener ese anhelo o eso que lo que implicaba para toda su sociedad, lo hemos leído en otras mujeres, que el que ellas no tuvieran hijos era algo que era más marcado por el contexto de su sociedad y aún así ella sigue siendo considerada una mujer justa e irreprensible. Es decir, que ese anhelo, porque dice la palabra de Dios que oraban a Dios por un hijo, pero eso no les quitaba la paz, no traía amargura, no les quitaba el contentamiento, no les quitaba la llenura de Dios. Ellos seguían ocupados en las cosas de Dios. Y porque ¿cuántos sabemos que aunque nosotros no estemos sirviendo de una manera directa en un ministerio, en una congregación, en una iglesia, si nuestros esposos son hombres que trabajan en las cosas de Dios, si ya sea de una manera directa o indirecta, nosotras también lo estamos haciendo de una manera indirecta, porque el apoyarlos desde casa, el entender los tiempos, toda esa cuestión, nosotras también estamos sirviendo a Dios, porque aquí no se menciona a Elizabeth como parte del sacerdocio, ella era esposa de un varón que practicaba esas cuestiones en el servicio a Dios, pero claro que ella también estaba de esta manera sirviendo a Dios por el apoyo que le daba a su esposo. Y un ministerio precioso que podemos llegar a tener como mujeres es el ministerio de la oración. Es algo invaluable, es algo en el cual Dios nos capacita cuando somos llenas de Dios, llenas del Espíritu de Dios, el orar, el interceder por nuestras familias, mi esposo, mis hijos, es algo hermoso y es algo en lo cual también estamos sirviendo a Dios. Muchas veces lo menospreciamos, esa acción, ese ministerio, como esa alabanza que también recordaba que todo en la vida es más fácil que orar. Y muchas veces es cierto, y más en la actualidad, en el trabajo, en la rutina tan acelerada que tenemos, muchas veces todo en la vida es más fácil que orar. Y es un ministerio precioso que podemos hacerlo en todo lugar, en todo tiempo y que Dios nos pueda usar de una manera extraordinaria, ¿verdad? Para interceder por nuestras familias, nuestros esposos. Entonces vemos a Elizabeth cómo es que también ella se ocupaba de las cosas de Dios, apoyando a su esposo.
orando por él, aconsejándole cuando se requería de un consejo sabio y oportuno, una palabra piadosa y de fortaleza o guía espiritual. Incluso puedas pensar, pues mi esposo ni creyente es aún, no busca a Dios, o yo qué ministerio puedo tener. Pero podemos orar con fe, siendo usadas por Dios, siendo diligentes, sin dejar de orar y esperar en las promesas de Dios. Porque si tú eres hija de Dios y eres fervorosa en la oración, te ocupas en las cosas del Señor, hay una promesa, ¿verdad?, en la cual dice que tú y tu casa serán salvos. Y no por obra de magia, no por paquete incluido, sino por tu testimonio. Porque el leer la palabra de Dios, el estar expuestos a la palabra de Dios se va a ver reflejado. Hay un cambio, hay una transformación que no nos deja ser iguales. Entonces, también nosotras estamos participando de las cosas de Dios de esta manera. O por lo contrario, puede haber hombres verdaderamente piadosos que aman servir en las cosas de Dios, pero no estar bien con sus esposas. Y mi esposo me lo ha dicho muchas veces, puede haber verdaderos siervos de Dios, entregados completamente en las cosas de Dios, pero si no está bien con su esposa o con sus hijos, nunca va a estar completo. Siempre va a haber algo que le va a hacer falta, nunca va a poder servir a Dios completamente, porque necesita estar bien primeramente en su casa. Y todo lo demás es decir, Dios mío, en lo que tú quieras servirme, es tu iglesia, es tu ministerio, úsame, pero porque hay una integridad completa, ¿verdad?, en cuanto al orden que Dios nos ha demandado, primeramente en nuestro ministerio en casa. Entonces yo veía esa cualidad también, esa virtud en Elizabeth como una mujer que servía en las cosas de Dios. Y para que se puedan destacar estas virtudes que estamos resaltando en la vida de Elizabeth, ella era una esposa conforme al corazón de Dios, un complemento idóneo, ¿verdad? Y veía esta frase, resaltaba esta frase en negritas: una esposa no puede controlar el crecimiento espiritual de su esposo, pero sí puede controlar su propio crecimiento espiritual. En eso sí se nos va a demandar. Cuando lleguemos a la presencia de Dios no te va a preguntar qué hiciste por tu esposo, qué hiciste por tus hijos. ¿Hiciste lo que tenías que hacer por ti? ¿Me diste la respuesta que tenías que darme? Y es ahí donde nos damos cuenta que nosotras sí podemos controlar nuestro propio crecimiento espiritual. Y por lo demás, interceder y confiar en Dios, esperar en Dios. No en nuestros tiempos, sino en los tiempos perfectos de Dios. Y no se imaginan la manera tan hermosa como Dios nos puede usar. Y de verdad que yo lo he visto en muchas mujeres, en muchas hijas de Dios, y es algo que me llena de gozo. Cómo pueden dar un consejo sabio, un consejo oportuno, un consejo lleno de Dios. Y es algo hermoso porque Dios obra. Dios sigue ahí trabajando, ¿verdad?, en su iglesia, en su congregación, en el mismo cuerpo de Cristo. Pero como mujeres podemos ser grandemente usadas de esta manera también, tan solo con un consejo sabio y oportuno. Porque lo hemos visto también en otras mujeres, cómo es que Dios nos ha dado la capacidad de influenciar. La pregunta es cómo lo estamos haciendo, de manera positiva, piadosa y agradable a Dios, o de manera egoísta. Y eso aplica para todas las situaciones, ¿verdad? Todo nuestro entorno social, no nada más hacia nuestro esposo. En donde estemos, en el trabajo, en la escuela, en donde estemos, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos ejerciendo esa facultad que Dios nos ha dado, ¿verdad?, de poder influenciar en otras personas. Entonces, pasemos a la virtud número 4 que yo resaltaba en la vida de Elizabeth. Acompáñame a leer, por favor, un poquito más adelante, Lucas 1:39. Elizabeth era una mujer sensible a la voz de Dios. Vamos a ver por qué la Biblia lo menciona de esta manera, o por qué yo lo rescaté de esta manera. Lucas 1:39. En aquellos días
Levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. Para esto está el contexto. Yo me fui directamente al versículo 1:39, cuando se le aparece el ángel Gabriel a Zacarías, le habla acerca de esta promesa de cómo Dios había escuchado su oración y Elizabeth tendría un hijo, ¿verdad? Por causa de la incredulidad de Zacarías, de que él cuestionó diciendo, ¿cómo es que me dices eso? Si lo hemos orado por tanto tiempo y ahora mi mujer ya está en una edad avanzada. Entonces él lo cuestionó y le dice el ángel que por causa de su incredulidad iba a quedar mudo hasta ver el cumplimiento de esta promesa, ¿verdad? Hubo una consecuencia por su incredulidad. Y vemos ahí todo la promesa que se le da para este hijo que Dios les estaba dando. Y vemos también en los pasajes anteriores cómo es que este mismo ángel se le hace la aparición a María, la madre de Jesús, y también viene la promesa acerca de que en su vientre vendría el Mesías, ¿verdad? El Salvador. Y ella preguntaba no de manera incrédula, sino diciendo, pues no tengo varón, estoy por casarme, ¿no? Ya el ángel explicaba todo el contexto que conocemos. Entonces si leemos Lucas 1:39, que dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, es decir, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Observaron lo mismo que yo al leer estos pasajes? Para que una mujer pueda ser sensible a la voz de Dios, es una mujer que necesita estar llena de Dios, llena del Espíritu de Dios, gobernando en ella. Es aquella mujer que es completamente gobernada por Dios en cuerpo, en alma y en espíritu. ¿Y por qué es sensible a la voz de Dios? Porque cuando llegó María a la casa de Elizabeth, dice que ella apenas hizo un saludo y ella vio una promesa de Dios cumplida a su vida en el momento en que la criatura brincó de alegría, que fue dada en Lucas 1:15. Se los voy a leer yo. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y entonces, en ese momento, Elizabeth experimentó la gracia y la promesa cumplida dada desde tiempo atrás, ¿verdad?, a la vida de Zacarías. Y ella lo creyó. Y al creerla, ella pudo ser llena del Espíritu Santo también. Y dice entonces Elizabeth, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ella ya sabía acerca del nacimiento de su Salvador, acerca del Mesías, aún antes de que María expusiera palabra alguna, ¿verdad? Porque eso me muestra a mí esa sensibilidad, esa cercanía, esa comunión que podía tener con Dios. Y dice que exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Porque Elizabeth fue sensible a la voz de Dios, porque tenía esa comunión con Dios. ¿Y sabías que Dios nos puede hablar de muchas maneras a nuestras vidas? La principal siempre va a ser por medio de la palabra de Dios. Es sin dudar, es toda la voluntad de Dios revelada en este precioso libro. Entonces, la principal manera siempre va a ser por medio de la Biblia, la cual Dios nos puede hablar, ser guiadas por su Espíritu Santo, aún por medio de su Espíritu Santo, que la palabra nos sea recordada, ¿verdad? No podemos tenerla en mente, pero su Espíritu Santo viene y nos recuerda su palabra y nos habla, nos anima, nos fortalece o nos usa para dar palabra a otras personas. Pero también Dios puede usar a una persona para hablarnos situaciones o circunstancias. Incluso a muchas personas Dios también les puede hablar de una manera audible y clara, porque para Dios no hay imposibles. Lo dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Él es soberano, Él es todopoderoso, Él puede usar lo que Él quiera,
cuando Él quiera, como Él quiera para hablarnos, ¿verdad? Para fortalecernos, para consolarnos, para llevarnos a un mayor crecimiento. Y es importante ser sensibles a la voz de Dios, ser guiadas por su palabra, ser guiadas por Él. Y la pregunta sería, ¿qué tan dispuestas estamos a obedecer la voz de Dios y su voluntad? Porque muchas veces, y ha pasado, que Dios nos habla de una manera tan clara, que a veces creemos que no necesitamos eso o sencillamente no es lo que queremos en ese momento y anteponemos nuestro pensamiento, nuestro razonamiento humano, ¿verdad? Decir, no creo que haya sido Dios, no creo que Dios quiera eso en este momento o a veces por pena, ve y háblale a tal persona, ve, no, y anteponemos nuestra persona, nuestras limitantes y dejamos de hacer la voluntad de Dios. Y Dios es soberano, va a usar a otra persona, sin dudarlo. Él no necesita, pero nos da la gracia de poder ser usadas por Él. Y es un privilegio hermoso, porque cada vez vamos aprendiendo más a conocer su voz. Muchas veces podemos quedarnos en nuestra necedad, nos perdemos la bendición de experimentar la gracia de Dios, ¿verdad? Al ser guiadas por Él. Y a mí hay un pasaje que desde que lo leí la primera vez me ha encantado y son versículos que me ha apropiado. Acompáñame a leer en 1 de Samuel 3:1, por favor. Muchas veces Dios nos guía y Él nos habla, ¿verdad? Y yo pensaba, cuando vienen las consecuencias de nuestras malas decisiones, cuestionamos a Dios. ¿Por qué permitiste esto? Cuando no fuimos nosotras mismas sensibles al hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y decidimos mal. Dice 1 de Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Que tú y yo seamos mujeres que digamos, habla porque tu sierva oye y quiero hacer tu voluntad. Aprendamos a discernir la voz de Dios y ser grandemente usadas por Dios en medio de este mundo, en medio de tanta maldad. Y aquí hay una línea muy delgada, porque ¿cuántas veces hemos escuchado que dicen, Dios me dijo? Y la verdad es que Dios no dijo nada. Es algo bien delicado, es algo que tenemos que ser bien cuidadosas, bien sabias. Y muchas veces yo he aprendido que si Dios te dijo algo, guárdalo en tu corazón. Llévaselo en oración a Dios y permite que Él te muestre que Él te dijo. Cuando se trate de obedecer en el momento, ve y habla, ve y haz, ve y hazlo. Sé obediente, siempre y cuando no transgreda la integridad de los mandamientos de Dios.
pero seamos muy cuidadosas, muy sabias en decir Dios me dijo, porque podemos justificarnos en esa careta de Dios me dijo, y la verdad es que Dios no nos dijo nada. Y es muy fácil, y de verdad es algo que se escucha tanto, que por causa muchas veces de malos testimonios, aún dentro de iglesias cristianas, el corazón de muchos es lastimado, la fe de muchos que aún son pequeños es lastimado por no ser sensibles a la voz de Dios, por tomar con ligereza este tipo de palabras. Es algo hermoso a lo cual hemos sido llamadas a experimentar la presencia de Dios, porque muchas veces pasan 10, 5, 15 años y estamos acostumbradas a llevar una vida cristiana muy, perdón por la palabra, pero muy mediocre, sin crecimiento, sin exposición a ir más en la presencia de Dios. Estoy bien, voy los domingos a la iglesia, de vez en cuando leo la Biblia, pero Dios no quiere eso, porque no se trata de nosotras, se trata de Dios, se trata de que más puedan recibir la gracia del precioso regalo de la salvación aún por medio de nuestras vidas. No es nada más yo ya soy salva y ya, ¿verdad? Sino de qué manera podemos ser usadas por Dios y entender que esta vida de verdad es tan corta que muchas veces la desperdiciamos, y lo digo para mí misma. Dios hablándome a mi corazón de decir, no desperdicies, cada día es un regalo, cada día es por gracia. Ir más a Dios, enamorarnos más de Él, experimentar su voz, pero para eso necesitamos despojarnos completamente de mi yo y llenarme de Dios, porque de lo contrario no podemos vivirlo. Seguimos en esa línea y no crecemos, no escuchamos a Dios, no aprendemos a discernir, y es algo hermoso porque cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios y compruebas que sí es Dios hablando a tu vida, creces en fe, definitivamente creces en fe, no eres la misma mujer, no puedes ser la misma mujer. Entonces Dios te va capacitando, Dios te va fortaleciendo, Dios te va usando y te va llevando a mayor crecimiento, y es algo hermoso que Dios nos permite experimentar, pero qué tan dispuestas estamos a hacerlo. La virtud número 5 que yo destacaba en Elizabeth, una mujer de grandes virtudes, sin lugar a dudas, es que también ella era una mujer humilde de corazón, una virtud hermosa también digna de anhelar, de imitar, porque no era una humildad en las cosas monetarias, era una humildad de corazón, de obediencia, de un corazón contrito y humillado delante de Dios. Dice Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Esto es el contexto después de los pasajes que acabamos de leer, que hablaba con María, la madre de Jesús. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Ella ya estaba reconociendo a Jesús como su Salvador. Aún estaba en el vientre de su madre, aún María no había dado una palabra, cuando ella ya lo sabía por revelación y la gracia de Dios. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó a la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y yo pensaba, a pesar de que Elizabeth estaba presenciando en su vida un precioso milagro de concebir vida, no era algo que le contaron, era algo que ella estaba viviendo. Presenciar la gracia, el poder de Dios, de un Dios todo vivo, todo poderoso, que estaba teniendo su vida en sus manos y le permitió en su esterilidad ser mamá en su vejez. Pero no solamente eso, sino que ella ya sabía la promesa de Dios para su hijo. Ahorita la vamos a leer. Y yo pensaba, ¿verdad? Sin lugar a dudas, era algo en lo cual ella podía vanagloriarse, enorgullecerse, era algo en lo cual ella podía engrandecerse, ¿verdad? Porque ella también estaba experimentando un milagro de parte de Dios. Y con todo eso, ella reconoció con un corazón humilde a María.
y que ella era la madre del Salvador, del Mesías que tanto estaban esperando, de generación en generación desde los profetas, porque se dice que Elizabeth venía de los hijos de Aarón. Entonces ella creció en una familia con conocimiento de la palabra de Dios. Entonces era algo que por las leyes desde los tiempos de Moisés, todas las leyes escritas, ella ya tenía estas promesas acerca del Salvador y sin en cambio lo estaba presenciando. Desde si llegó el tiempo del nacimiento, del alumbramiento del Salvador, algo impresionante. Y la humildad es un valor contrario a la soberbia. Ver a Elizabeth se pudo haber ensoberbecido porque lo que también ella estaba viviendo era un milagro hermoso de parte de Dios, pero esa no fue la condición de su corazón. Y eso nos lleva a Dios a ser cuidadosas, ¿verdad? Yo lo pensaba en estos momentos, cómo podemos dejar de ser agradecidas, podemos dejar de valorar lo que tenemos, la condición en la que nos encontramos. Veía a un familiar que yo pensaba, qué padre ver cómo su pareja, se esforzaba por darle ciertos gustos, ciertas cosas, pero no sé cómo explicarlo, pero es como si no valorara el decir, ay, tengo esto, qué padre, o sea, cuando no todos pueden vivir lo que a lo mejor estaba viviendo en ese momento, o me iba al otro contraste. Últimamente he pensado mucho y he orado mucho por los niñitos en la calle, ¿no? Que yo decía, yo crecí con una buena infancia, yo crecí dentro de una familia amorosa, una familia que me cuidaba, que yo no conocí el otro contraste y ahorita veo tantos niños en la calle que digo, muchos de ellos no tienen opción, crecen así, o algunos de ellos tienen la opción de salir de esa vida, pero no salen porque no saben vivir de otra manera. Entonces pensaba en ser agradecidos con lo que tenemos cada día, reconocer las misericordias de Dios, el cuidado de Dios, no menospreciar lo que Dios nos da, porque muchas veces podemos ensorbecernos, ¿no? De decir o de menospreciar lo que tenemos sin darnos cuenta que Dios nos ha dado mucho, o por poner la mirada en aquello que no tenemos, perder el gozo, perder la paz y dejamos de ver todo lo que Dios nos da. Y muchas veces puede pasar esa situación y es algo a lo cual Dios nos llama a siempre permanecer con un corazón humilde, con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que no se ensoberbezca, que no cambie, ¿verdad? Que no se crea más o menos, sino que siempre estemos en el lugar que Dios quiere que permanezcamos. Y yo veía estas virtudes en la vida de Elizabeth, que sin duda Elizabeth es una mujer de quien podemos seguir aprendiendo mucho, grandes virtudes. Y mencionaba estas virtudes sin caer en especulaciones porque es lo que yo veía claramente en estos versículos. Pero para que Elizabeth pudiera mostrar estas virtudes que podemos resaltar es porque ella era una mujer llena de Dios, era una mujer completa en la presencia de Dios, una mujer que buscaba agradar a Dios, aún en medio de sus debilidades, porque ya lo veía, claro que había cosas que pudieran a ella debilitarla, acongojerla, sentirse menos, no sé, pero ella era llena de Dios. Y cuando somos llenas de Dios, no hay espacio para nada más. No hay espacio para sentirnos de esta manera, porque entendemos el valor que Dios nos da, ¿verdad? Como mujeres, como sus hijas. Lucas 1:15, veíamos esta promesa que le fue dada a Elizabeth. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. De manera que Juan fue usado grandemente por Dios, un hombre gobernado por Dios, quien cumplió el propósito de Dios.
Y quizás en este momento tú y yo no podamos entender o imaginar los propósitos que Dios pueda tener para nuestros hijos si es que ya somos madres, ¿verdad? O si aún están por llegar. Pero lo que sí sabemos con claridad es que somos llamadas a dar testimonio de nuestra fe. Porque por más que los llevemos a la iglesia o por más que les leamos la palabra, si no llevamos una verdadera vida piadosa, ellos jamás van a ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Van a ver una religión, mas no a Cristo, el Dios Todopoderoso, transformando nuestras vidas. Van a ver que nuestros temores fueron más grandes que un Dios vivo y todopoderoso. Nuestras angustias, nuestras enfermedades, nuestras dolencias o preocupaciones. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento, verdad? ¿De qué manera nos encontramos delante de Dios? Y Dios quiere seguir formando en ti, en mí, estas preciosas virtudes, que esta alabanza que vamos a levantar a Dios en un momento no sea algo intelectual, sea algo que se va haciendo vida, algo que resuma nuestras vidas, algo que sea nuestra cartilla, ¿verdad? Nuestra esencia delante de Dios, buscando ser mujeres irreprensibles. Y me gustaría leérselos nuevamente para poder hacer este canto de alabanza. Tu voluntad aceptaré, eres soberano Dios, tú sabes lo que me hace falta, tú sabes lo que necesito, solo de ti quiero aprender, enséñame a caminar, quiero confiar en ti Señor, mi vida quiero que gobiernes, yo no tengo más que ofrecerte, acepta hoy todo mi ser. Que en las manos de Dios podamos seguir siendo moldeadas como ese precioso barro. Y recordemos que cuando el barro está en las manos del alfarero y tiene una porción de barro y quiere darle crecimiento, yo veía o yo aprendí en algún tiempo, para que el alfarero pueda darle crecimiento a esa vasija, mete presión en lo más profundo. Solamente dando presión y moldeando con las manos es como esa vasija va a crecimiento y se le empieza a dar la forma que el alfarero quiere darle. Muchas veces no queremos pasar por la presión, muchas veces no queremos afrontar esa situación, ¿verdad? Pero es necesario. Podemos estar en tiempos de bonanza, en el tiempo en el cual podamos decir estoy bien, no he padecido una enfermedad fuerte, no he padecido algo pero vamos a ser probadas, porque de eso se trata esta vida y Dios quiere que estemos preparadas para ese tiempo, de manera que cuando llegue esa situación podamos darle la respuesta que Dios demanda de nuestras vidas y no estaba preparada, no me preparé, porque para eso Dios nos fortalece con la palabra de Dios, para eso Dios nos lleva a un crecimiento espiritual, para que afrontemos con la gracia de Dios todo este tipo de situaciones que ninguna de nosotras estamos exentas a padecerlas, a vivirlas. Y yo decía, Señor, añade más virtud en mi vida. Hay un pasaje que en su momento ya habíamos acordado leerlo, ¿se acuerdan? Aprendérnoslo de memoria. Ahorita se los voy a recordar para que podamos tenerlo presente. Y entonces a todo lo que Dios nos ha dado, añadir mayor virtud. ¿Qué les parece, queridas hermanitas, si se levantan, entonamos este canto en la presencia de Dios y que sea Dios llenándonos, que sea Dios derramando su gracia en esas preciosas vasijas que somos delante de Él, que sea nuestro tiempo Él y tú, llenas de Dios, o Dios obrando, Dios llenándonos, no permitiéndonos ser las mismas, sino día con día crecer más a su preciosa voluntad. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Verdad? Dice, porque si estas cosas están en vosotras y abundan, no nos dejarán estar ociosas ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos llenas de Él, gobernadas completamente por Él, usadas por Él, ¿verdad?
Vamos a levantar este canto de alabanza, de adoración, con un corazón dispuesto a Él. Gracias, mi Dios. Gracias por tus misericordias. Gracias porque tú hablas a mi vida. Tú conoces mi necesidad, conoces mi aflicción, mi congoja, conoces mi sentir. Lléname más de ti. Dame más de ti. Úsame más. Quiero más de ti. Quiero ser usada grandemente por ti. Ayúdame a quitar de mi vida todo aquello que está estorbando. Ayúdame a entregarme sin reservas a ti, a dejarme consolar, abrazar por ti, a dejarme fortalecer por ti. Lléname, que tu Espíritu Santo llene cada parte de mi ser, de mis pensamientos, de mis acciones. Úsame para hacer tu voluntad. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Le decimos, enséñame, enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. Y le decimos su voluntad. Tu voluntad aceptaré. Es buena y agradable, Señor. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Y te decimos, Señor, enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. Levanta tus manos a Él. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Y todo lo que sorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Y todo lo que sorbe de mi vida quitaré. Lo que quieras, Señor. Tu voluntad aceptaré. Y le decimos, tu voluntad, Señor. Tu voluntad aceptaré. Porque es lo mejor para mí. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Y te pedimos que nos enseñes. Enséñame a caminar en tu voluntad, Señor. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. Y levantamos nuestras manos
en tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser, y te pedimos todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Oh, le decimos, en tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser, todo lo que soy de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Dile todo lo que estorbe, todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Una última vez, todo lo que estorbe, todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Que podamos ser luminares usados grandemente por Dios. Mujeres que a donde quiera que vayan alumbre la presencia de nuestro Salvador, de nuestro Dios vivo y todopoderoso, porque somos sus hijas por gracia. Le conocemos por gracia, hemos recibido esa vida espiritual la cual no teníamos. Que seamos usadas grandemente por Dios, que estos preciosos luminares en la oscuridad, en medio de tanta maldad, principalmente en nuestros hogares, que sigamos siendo mujeres llenas de Dios, como el sacerdote que habla en Levítico 6, que iba y muy de mañana iba y encendía el fuego en el altar para Dios, ¿verdad? Que así seamos, que encendamos ese fuego de continuo en la presencia de Dios, que lo anhelemos más, que no nos conformemos a este mundo, que no nos moldeemos a este mundo, sino que vayamos luchando contra la marea, contra la corriente, porque es difícil, yo lo sé que es difícil, pero no estamos solas. Cristo está con nosotras y en Él sí podemos, porque la Biblia dice que para Él no hay nada imposible, y en eso podemos descansar y confiar y esperar en Él. Que Dios siga obrando en nuestras vidas, mis hermanitas, que podamos ser usadas por Dios y llenas por Él. Démosle gracias a Él, ¿verdad? Demos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Estamos despedidas, hermanas. El Señor les bendiga. Qué gusto verlas. De verdad que cada una de ustedes sigue estando en nuestras oraciones, de todo el ministerio de mujeres. Sigamos llevando la palabra de Dios, hermanitas, siendo llenas de Él, ¿verdad? Usadas grandemente por Él. Les amamos mucho y estamos despedidas. Que Dios me las bendiga.